Entonces vamos ahí a Juan capítulo 11. Vamos a recordar un poco de la historia de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Recordemos que Lázaro, María y Marta fue una familia muy cercana a Jesús. Jesús principalmente pasaba tiempo con sus 12 discípulos. Iba sus 3 años de ministerio. Vemos que él estuvo caminando por todas esas regiones con sus discípulos. Pero con María, Marta y Lázaro tenía una relación un poco más especial, un poco especial Jesús. Vemos que por lo menos en 2 ocasiones Jesús está en la casa de Lázaro compartiendo con aquella familia, ¿sí? Y bueno, sucedió una tragedia en esa familia. ¿Qué sucedió? Que Lázaro enfermó, ¿sí? Y las hermanas Marta y María enviaron a unos mensajeros a Jesús a decirle: oye, Lázaro está enfermo, ven para que puedas quitar esa enfermedad. Pero ¿qué hizo Jesús? Recordemos qué hizo Jesús. Jesús se quedó 2 días en aquella región, 2 días más en aquella región. Imagínense la desesperación de María y Marta al ver a que Jesús tardaba en llegar. 2 días se demoró Jesús ahí en aquella región. Y mientras que transcurrieron esos 2 días, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro falleció. Y para María y Marta estaban muy desconsoladas y en parte estaban un poco molestas con Jesús porque Jesús no había llegado a tiempo. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no se retarda, amén. Él llega en el momento indicado. Él sabía que esta enfermedad no era para muerte. En Juan 11:4 vemos que Jesús dice, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer con Lázaro. ¿Y qué iba a hacer con Lázaro? Le iba a resucitar. Y esta historia cuenta un cuadro de lo que sucederá cuando Jesucristo regrese. Cuando Jesucristo regrese, ¿qué va a pasar, hermanos? Los que están durmiendo en Cristo Jesús, o sea, los que han creído en Cristo Jesús, resucitarán. Y los que están ahí, pues serán llevados con Él. Yo no sé cuál es... No conozco cuál es la posición escatológica de cada uno de los que estamos acá, pero estamos seguros de algo, que Jesucristo viene, amén. Jesucristo volverá y se llevará a su iglesia a morar por una eternidad. Y los que están durmiendo en Cristo, los que han muerto en Cristo Jesús, resucitarán. Y esto es un pilar de nuestra fe, amén, hermanos. Sin la resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17, Pablo explica un poco de lo que sucederá en la venida del Señor. Vamos a leer ahí. 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17. Si tienen Biblias, búsquelo ahí porque no van a aparecer en las pantallas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. Imaginémonos, hermanos, aquel día en que Jesucristo aparezca y con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, resucite a aquellos que están muertos. Será un día muy glorioso, amén, hermanos. Esas tumbas se abrirán y muchos saldrán e irán con el Señor. Pero si decimos que la resurrección es mentira, que la resurrección no es verdad, como dijo Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. También el Señor dice que Él es Dios de vivos y no
Dios de muertos. Entonces tenemos que tener muy claro, hermanos, que la resurrección es un pilar de nuestra fe. Y así como entró la muerte por un hombre al mundo, ¿por quién entró la muerte al mundo? Eso lo vimos por Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Y quién es ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 11, el 25 al 27, Jesús les dice, le dice a Marta principalmente, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace una pregunta a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Saben, hermanos, el gran problema de la humanidad, el gran problema que ha existido desde el principio es la incredulidad. La incredulidad es el único pecado que el Señor Jesucristo no perdonará. Es el único pecado que no va a obtener perdón, porque aquí, como dice la palabra de Dios, el que cree en Cristo Jesús no morirá. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ese es el problema de la humanidad, que no quieren creer que Jesucristo es el Cristo. Que Jesucristo es capaz de resucitar, que Jesucristo es capaz de transformar vidas. Inclusive, como vamos a ver en el día de hoy, ni siquiera sus discípulos, ni siquiera sus amigos más cercanos creían que Él era capaz de levantar a Lázaro de la tumba. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 11, del 28 al 45, que es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Ahí vemos a Marta otra vez. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a realmente a confiar en ti, que no sea de algo de labios para afuera, sino que en nuestro corazón
creamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú has venido a este mundo a salvar a todo aquel que deposita su confianza en ti. Que creamos hoy que tú eres poderoso, tú eres suficiente, tú has hecho la propiciación efectiva, correcta por nuestros pecados, y ahora nosotros podemos tener vida eterna y podemos resucitar cuando tú vengas por nosotros. Así que creamos realmente en nuestro corazón y que vivamos conforme a lo que creemos. Porque muchas veces creemos con los labios, creemos con la boca hacia afuera, pero no hemos creído y no vivimos conforme a lo que creemos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, en esta mañana, que tú nos confrontes con tu palabra, que podamos realmente depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vemos en esta historia que Jesús lloró. Vemos en esta historia que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró, hermanos? ¿Por qué lloró? Algunos dicen que por la muerte de Lázaro, porque amaba y extrañaba mucho a Lázaro y por eso Jesús lloró. Ahí en Juan 11:36 dice: dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Entonces algunos dicen que Jesús lloró porque vio muerto a Lázaro, porque Lázaro estaba muerto. Otros dicen porque amaba a María y a Marta en un amor filial y compartía el dolor con las hermanas. Entonces, al ver muy desconsoladas las hermanas de Lázaro, Marta y María, Jesús lloró. Algunos dicen eso. En Juan capítulo 11, versículo 34 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero entonces, realmente, ¿por qué Jesús lloró? ¿Sería porque vio a Lázaro muerto y vio a sus hermanas desconsoladas? Pues Jesús realmente sabía lo que él iba a hacer. Él no estaría llorando si él supiera que él iba a resucitar a Lázaro. ¿Sí? ¿Me entienden? Él sabía que iba a levantar a Lázaro de entre los muertos, entonces no estaba llorando porque Lázaro estaba muerto. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Él inclusive estaba, ¿qué? En cierta manera alegre porque Lázaro había muerto y él iba a hacer un milagro allá a donde Lázaro estaba sepultado, iba a resucitarle de entre los muertos. Pero entonces, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Cada vez que vemos tristeza en Cristo Jesús en este contexto, sigue directamente una proclamación de incredulidad de algunos. Después de que algunos no creen en Él, no creen en lo que Él puede hacer, inmediatamente Jesús se entristece. Y vemos ahí en el versículo 32 del texto que estamos estudiando: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Un momento de incredulidad de Jesús, de un momento de incredulidad de Marta hacia Jesús. Y en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Vemos que después antes de que Jesús llorara, María estaba cuestionando el plan de Dios. Y ahí en el versículo 37 también más adelante vemos: y algunos de ellos dijeron: ¿de quiénes de los judíos que estaban acompañando a María y a Marta no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Y en el versículo 38 vemos la reacción de Jesús. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces vemos, hermanos, que por el contexto Jesús lloró por causa de la incredulidad de sus amigos y de los judíos que estaban ahí. Y es que Jesús se conmueve cuando no le creemos. Jesús se conmueve cuando no le creemos, y este ha sido el gran pecado de la humanidad. Y por esto, hermanos, muchos se perderán. Muchos han oído al evangelio, muchos han escuchado el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y no han creído, y por eso se perderán. La palabra creer está por todo el libro de Juan, y especialmente en este pasaje que estamos estudiando vemos varias veces que se repite creer. Y en Juan capítulo 20 versículo 31 encontramos el propósito principal de todo este libro. Pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió el libro de Juan, hermanos? Para que creyendo en Cristo Jesús podamos tener vida en su nombre. Pero muchos, aunque han oído y han leído este libro del Evangelio de Juan, no creerán, hermanos. No creerán. Y ese es el gran pecado de toda la humanidad, hermanos. Y a veces Dios permite que cosas lleguen a nuestras vidas para que creamos en Él. Aquí vemos que llegó una tragedia a esta familia. Un integrante muy especial de la familia había muerto y era una tragedia para su familia. Y Dios permitió esto. Dios permitió esto ¿para qué? Para que vieran la gloria de Dios, para que creyeran en Cristo Jesús y pudieran ver la gloria de Dios. En los momentos más difíciles y en que no podemos resolver por nosotros mismos las situaciones por las cuales estamos pasando, ¿qué hacemos en esos momentos, hermanos? Lo único que queda es que mirar hacia arriba y esperar que Él haga algo en nuestras vidas, porque ya no hay más solución, ya no hay más cosas que nosotros podamos hacer según nuestras fuerzas. Vemos que estos amigos muy cercanos de Jesús no creían, y hasta los mismos discípulos cuestionaban los motivos de Cristo. Viendo uno tras otro cada milagro que hacía Jesús, los discípulos seguían cuestionando el plan de Dios. Vamos ahí unos versículos antes, en el versículo 7 y 8, cuando Jesús les dice que va a ir hacia donde está Lázaro muerto. Ellos le dicen en el versículo 7: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vamos allá. Si ven aquí cómo los discípulos empiezan a cuestionar el plan de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros cuestionamos el plan de Dios es porque realmente no estamos creyendo genuinamente en Dios. Versículos 11 y 12 dice así: dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Y en el versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Si podemos notar la incredulidad de sus discípulos. ¿Quién era Tomás? ¿Recuerdan Tomás al final de en que Jesucristo resucitó? Él dice: bueno, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas, yo no creeré. Sus amigos, sus discípulos estaban dudando del plan de Dios, y por eso Jesús se entristeció en este capítulo y lloró. Y así somos nosotros, así somos muchos de nosotros. Sabemos que Él tiene el poder, amén. Sabemos que Él es el Rey de Reyes, sabemos que Él es el Salvador del mundo, sabemos que Él ha venido para rescatarnos, pero ¿saben? Nuestra incredulidad invade
nuestras vidas y pensamos que nosotros tenemos un mejor plan que el de Dios. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Poner en tela de duda, poner en juicio todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y nuestra incredulidad, hermanos, quita la gloria a Dios. Cuando dudamos de su poder y de su palabra, ¿qué estamos transmitiendo al mundo? Cuando dudamos de su poder y de su palabra, ¿qué estamos transmitiendo al mundo? Que nuestro Dios no es un Dios omnipotente. Cuando dudamos, cuando decimos, no, pues yo no sé qué pasará, y no depositamos nuestra confianza en Dios, estamos transmitiendo al mundo que no tenemos un Dios todopoderoso y le quitamos la gloria a Dios. Aquí Jesús confronta a Marta con una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Varias veces le pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y hasta lo último tuvo que volverle a preguntar, ¿no te he dicho que si crees esto verás la gloria de Dios? Cristo ya había dicho muchas veces que Lázaro resucitaría. ¿A quién le dijo? Le dijo al mensajero, le dijo a los discípulos, le dijo a Marta. Pero aún así, Marta, ni ninguno de sus discípulos, ni judíos, ni todos los que estaban ahí, creía que Jesús podía resucitar a Lázaro. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ahí en el versículo 43 y 44, y habiendo dicho, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, así somos nosotros. Jesús nos dice que Él hará, pero nuestra incredulidad es mucho mayor. Así como Jesús le dijo a Marta, no te he dicho. En modo de pregunta, Jesús nos puede decir a nosotros, te dije. Jesús nos puede decir a nosotros, te dije. Como primer punto, hermanos, te dije que cumplo mi palabra. Te dije que cumplo mi palabra. Hoy en esta mañana Jesús nos está diciendo que Él cumple su palabra. Escuchen muy bien, hermanos. Podemos escuchar esto muchas veces y cada domingo en la iglesia, pero realmente sí lo creemos en nuestro corazón. Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que tú resucitarás a Lázaro el día de la resurrección de los muertos. Y cuando Jesús le manda a quitar la piedra a Marta, Marta ¿qué dice? No, ya hiede, ya está oliendo feo, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Realmente Marta estaba creyendo en Jesús? Solamente de labios para afuera, pero no había una convicción interna. Entonces, hermanos, recordemos hoy como primer punto, te dije que cumplo mi palabra. Jesús no nos habla en estos momentos audiblemente, pero ¿qué tenemos, hermanos? Su palabra, ¿cierto? Leemos su palabra muchas veces, conocemos la palabra, predicamos la palabra, pero ¿saben qué es lo que pasa? Y lo que el Señor ve es que vivimos sin la palabra. Vivimos sin la palabra. Creemos que la palabra es eficaz para otros, pero no para uno mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que así dice la palabra y así está escrito, pero esa palabra no funciona conmigo. ¿No han escuchado eso? Yo a veces estoy dando consejerías y dicen, pues sí, esa palabra aplica para él, pero no aplica para mí. No, así era como vivía Pablo, pero ese es Pablo, yo soy Juan, entonces yo no puedo vivir como Pablo. Pero si Pablo lo vivió siendo un hombre común y corriente, nosotros también podemos vivirlo como lo vivió Pablo. Amén. Entonces muchos dicen que creen en la palabra,
la palabra puede ser eficaz para otros, pero no para uno mismo. Hermanos, confiemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero confiar, ¿qué es realmente? Es avanzar según lo que dice la palabra. No es decir simplemente, yo creo en lo que está escrito en este libro, pero si yo digo que yo creo en lo que está escrito en este libro y no vivo conforme a lo que está escrito en este libro, ¿realmente estoy creyendo lo que está en este libro? No, hermanos, no es así. Muchos predican, pero no aplican. Muchos predicamos, pero no aplicamos. Entonces, en Juan capítulo 11, del 39 al 40, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿y ella porque es de 4 días? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y en el versículo 43 y 44 más adelante, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Como punto número 2, hermanos, Jesús nos puede decir hoy: te dije que si crees verás mi gloria. Te dije que si crees verás mi gloria. Ahí Jesús le hace una pregunta a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando creemos, hermanos, vemos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Pero creerle quiere decir que actúo según sus creencias. En Santiago 2:17 dice: así también la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué pasa cuando con este texto? Muchos usan este texto para decir que la salvación también es por obras. Que la salvación también es por obras. Pero ¿qué nos está queriendo decir el escritor de Santiago? Que mi fe produce obras, ¿sí? No que mi fe y mis obras me salvarán, sino que mi fe produce obras. Te pregunto en esta mañana, ¿tu fe ha hecho una transformación en ti? ¿Tu fe ha llevado a que tú seas transformado por el poder de Dios? ¿Tu fe a través de tu fe has podido ver la gloria de Dios? Hermanos, si nosotros queremos realmente vivir una transformación, si queremos ser realmente una nueva criatura, debemos de ¿qué, hermanos? Depositar nuestra fe completamente en Dios. Y veremos su gloria. ¿Cuál es su gloria? Su gloria no es todos los milagros y las cosas que Él puede hacer en nuestras vidas, sino veremos una vida transformada que dará gloria a Dios. Pero hay que creer que Jesucristo es suficiente para pagar la penalidad de nuestros pecados. Aquí nuevamente Jesús le dijo a Marta: quitad la piedra. Jesús, el Dios Todopoderoso, podía haber quitado sin problema esa piedra, pero no lo hizo. ¿Por qué no hizo Jesús? ¿Por qué no quitó Jesús la piedra? Ella, siendo hermana, tenía el derecho de decidir si sí o no se quitaba esa piedra para poder resucitar a Lázaro. Y es que Dios, hermanos, Dios nunca hará por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer. Escúchenlo muy bien. Dios nunca hará por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer. Nosotros tenemos que avanzar para que Dios haga una obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué sucedió con el ejemplo de fe? ¿Quién es el ejemplo de fe en la Biblia? Abraham, ¿cierto? Él creyó la promesa que Dios le dio a Abraham y el que hizo salió. Él avanzó, no se quedó ahí. Y por
varios años esperó y realmente no vio completamente cumplida la promesa, porque le dio tan solamente a un hijo que es Isaac, bueno, los otros hijos por otro cuento, pero solamente le dio a Isaac, y aún así él no veía la multitud que Dios le había prometido, pero él murió creyendo la promesa. Amén. Y él avanzó creyendo la promesa. Cuando decimos que creemos en Cristo Jesús, avanzamos. Cuando decimos que creemos en Cristo Jesús, avanzamos según su plan. Amén. También cuando Lázaro salió, él salió que estaba atado, su sudario, sus manos, sus pies. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús? Desatadle y dejadle ir. Otra vez vemos aquí que Jesús no está haciendo lo que otras personas o que las personas pueden hacer. Él hace la obra, hermanos. Él hace la obra, pero requiere que nosotros avancemos. Y en esta historia vemos un hermoso ejemplo de la nueva vida en Cristo. Jesús hace la obra, Jesús nos salva, Jesús nos transforma, pero nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Algunos hay una confusión en cuanto a cuál es nuestra parte en la salvación. Nuestra parte en la salvación es creer, y nuestra parte en el proceso de santificación es despojarnos del viejo hombre. Él es que nos santifica, amén. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque Jesús no hará lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es nuestra parte? Despojarnos del viejo hombre, de esas ataduras, de esas trapos de inmundicia que estaban atados, de esas malas obras que nosotros teníamos antes de haber creído al Evangelio. Entonces, hermanos, vemos que Jesús no hará lo que nosotros podemos hacer. Y si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la gloria de Dios, cree. En Juan capítulo 11, del 41 al 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos por todos los evangelios que Jesús estaba orando constantemente al Padre. Él está orando constantemente al Padre, y algunas oraciones las dijo públicamente y en otras se apartaba para ir a orar ahí con el Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús oraba? Siendo Dios, siendo el Padre y Él uno. ¿Por qué Jesús oraba al Padre? Nos deja, hermanos, un ejemplo de dependencia en nuestras vidas. Y a veces no oramos porque pensamos que el Señor no se interesa de nuestras oraciones. Pero en esta mañana Jesús nos puede decir: te dije que el Padre me oye. Te dije que el Padre me oye. Amén. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Padre oye nuestras oraciones? Amén. ¿Y cuántos de nosotros pasamos orando diariamente? Si creemos, oramos. Amén. Si creemos, oramos. Yo puedo decir: el Padre nos oye, el Padre cumple, el Padre escucha, el Padre está atento a mis oraciones. Pero si no oramos, eso realmente es no creer conforme a lo que dice la palabra. Jesús nos deja a nosotros el ejemplo de dependencia. No podemos, hermanos, no podemos hacer nada sin el poder y la presencia de Dios. Amén.
Y cuando nosotros estamos orando, estamos diciendo, Señor, Dios, te necesito. Te necesito. Así como Jesús cuando alzó la voz ahí delante de los judíos y delante de todos los que estaban ahí presenciando el milagro, Él dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero por causa de esto, de estos que están acá, lo digo para que ellos crean que tú me oyes, que tú me has enviado. Pero a veces, hermanos, a veces queremos vivir nuestras vidas es conforme a nuestro poder, conforme a nuestras fuerzas, conforme a lo que nosotros podemos hacer. Pero una persona que ora es una persona que muestra una dependencia genuina en Dios. Es una persona que muestra una dependencia genuina en Dios. Hace un año prácticamente iniciamos una serie en la iglesia acerca del ayuno bíblico. ¿Sí recuerdan? Que precisamente fue como por estas fechas que el pastor Aaron se accidentó y bueno, él tenía preparada ya toda la serie. Pero ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué hablamos en esas 4 lecciones acerca del ayuno? ¿Y qué es el ayuno? Es despojarnos de algo para buscar la presencia de Dios. Es despojarnos de algo para buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, oramos, estamos diciendo, Señor, te necesito. Señor, te necesito. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Dice la Biblia, orad sin cesar. ¿Cómo podemos cumplir ese mandamiento? Orad sin cesar. Hay una parte de nuestras vidas que debe ser una oración privada, en un lugar cerrado, apartado, sin ninguna distracción, pero la mayoría del tiempo debemos estar orando. Aquí Jesús no estaba en una habitación aparte, Él estaba ahí en medio de la multitud y Él dijo, yo sé, Padre, que me oyes. O sea que en ese momento Jesús estaba orando. En ese instante Jesús estaba orando. Y después es que exclamó esta oración en voz audible. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Realmente mostramos una dependencia en el Padre? ¿Una confianza en el Padre? ¿Qué impide nuestra oración al Padre? ¿Qué impide nuestra oración al Padre? Si sabemos que Él nos oye, si sabemos que Él es el Rey de Reyes, si sabemos que Él hará conforme a su voluntad, ¿qué impide nuestra oración al Padre? Es creernos que nosotros somos fuertes y podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que realmente demuestra una vida sin oración. Yo soy fuerte. Señor, no te necesito. Es como si mi bebé de 7 meses no llorara, no gritara, no exclamara, no balbuceara. Pues, ¿qué me estaba transmitiendo a mí? Pues bueno, ya ella es independiente, ya no me necesita, ya ella puede vivir ahí su vida sola. Pero realmente esa bebé cuando grita, cuando llora, cuando balbucea es porque necesita algo. Y yo voy a correr para ayudarla a ella, o la mamá, o llamo a Jennifer, sí, pero hago algo, sí. Pero si nosotros no oramos, ¿a qué estamos transmitiendo al Padre? Padre, no te necesito. Es como el hijo que no llama a su papá durante 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué piensa el padre? No, ya no te necesito, ¿sí? No, ya gracias, pero no, ¿sí? Muchos cristianos se están ahogando por falta de oración, de oxígeno, de la oración. ¿Qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos impide? Es eso, hermanos, nuestra dependencia en nosotros mismos.
creyendo que somos capaces. Nos gusta leer la palabra, nos gusta estudiar, nos gusta conocer cada uno de los misterios que están ahí en la Escritura. ¿Por qué? Porque podemos hablar con otros, debatir con otros, refutar a otros, enseñar a otros. Pero ¿saben? No nos gusta la oración. No nos gusta la oración. ¿Por qué? Porque nos hace mostrar nuestra debilidad delante del Padre, y nosotros no queremos mostrarnos débiles, nosotros no queremos mostrarnos necesitados de Él. ¿Cuánto tiempo pasamos orando, hermanos? Aquí en medio de ese milagro, Jesús ora. Él nos puede decir hoy: te dije que el Padre me oye. Hermanos, nuestra confianza, para terminar, nuestra confianza no se mide por nuestras palabras, sino por nuestra actitud ante todas las situaciones. Ante todas las situaciones. No se mide por nuestras palabras. Podemos conocer todos los misterios. Hasta un ateo puede conocer muchas cosas más a fondo de la palabra. Se la pasa estudiando, capacitándose una cosa a la otra, pero no puede creer. No cree, ¿sí? Pero nuestra confianza no se mide por nuestras palabras, sino por nuestra actitud ante las dificultades. ¿Cuál es tu actitud, hermanos? ¿Cuál es tu actitud? Confesemos nuestra incredulidad como el pecado que es. Pecado. La incredulidad es un pecado, hermanos. Y reemplacemos las dudas con fe en Dios. ¿Qué debemos hacer ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier cosa que estemos pasando en nuestras vidas? Es confiar en Dios. No, hermanos, aquí pasan muchas cosas, en la vida de uno pasan muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Descansar en Dios. Él tiene el control, Él sabe y Él hará conforme a su voluntad. Pero no nos afanemos, seámosle fieles, esperando grandes cosas, y grandes cosas hará Él. Amén. Ahí en Lucas capítulo 11, para terminar, el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Pregunta esta mañana: ¿crees que Cristo es la resurrección y la vida? Amén. ¿Crees que Cristo te resucitará el día en que Él vuelva porque has depositado tu fe en Él? Entonces vivamos conforme a lo que creemos. Amén. ¿Por qué los discípulos, la noche en que fue crucificado, o la noche anterior en que fue crucificado, aún diciendo: Señor, yo te seguiré hasta la muerte? Cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Volaron todos, ¿cierto? Pero ya después de que vieron a Cristo resucitado, primicias de la resurrección, ya muchos murieron por Él, porque vieron la promesa y creyeron, vieron la gloria de Dios y creyeron. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿crees realmente? ¿Crees genuinamente en Cristo Jesús? Como conclusión, hermanos, ¿has experimentado la nueva vida en Cristo? ¿Ha habido un momento en el que Él te ha llamado para que salgas de las tinieblas y de la muerte para vivir a la luz y la vida? Hay un momento en tu vida, tú puedes decir: en ese momento Jesús me salvó, me sacó de esa vida de muerte y de tinieblas, me trajo a su luz y ahora vivo una vida nueva. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Has llegado a entender que el Padre quiere oír nuestras oraciones? ¿Y qué excusa damos al Señor para que obre en nuestras vidas? El Señor quiere orar en nuestras vidas.
Él quiere transformarnos en nosotros y usarnos para su gloria, pero ¿qué excusas ponemos nosotros en nuestras vidas para que Él no nos use y nos transforme? Hermanos, creámosle al Señor. Creámosle al Señor en esta mañana, depositemos realmente nuestra confianza en Él y vivamos una vida conforme a lo que creemos. No con palabras elocuentes sino realmente por una vida transformada por el Evangelio. Si creemos nuestra vida ha sido o está siendo transformada, no que pensemos que de un día para otro ya somos completamente santificados y ya somos más excelentes que Pablo, pero una vida transformada va creciendo, va dando frutos poco a poco. ¿Sí? Ahí en la casa del pastor detrás hay una mata de aguacates. Y ahí yo estoy anhelando el día en que salga un aguacate para comer aguacate. Pero por lo pronto se ven pepitas pequeñas, ¿sí? Que todavía no se pueden comer porque no están duras. Pero por lo menos ahí se está viendo que el árbol está vivo porque están saliendo pequeños frutos. Entonces, nuestra vida de santificación, nuestro proceso de santificación es un proceso. Y si creemos, estamos avanzando en ese proceso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por tu paciencia hacia nosotros. Cuántas veces por nuestras actitudes, cuántas veces por lo que decimos, demostramos que no estamos confiando completamente en ti, pero aún así tú eres paciente. Tú nos animas, tú nos guías, tú nos muestras conforme en tu palabra qué es lo que deberíamos y cómo deberíamos vivir. Te damos gracias por tu amor, tu paciencia hacia nosotros. Gracias porque tenemos un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y tú nos resucitarás, no sabemos cuándo y en dónde, pero estamos seguros de que tú vendrás por nosotros y estaremos con un cuerpo transformado, glorificado en los cielos, morando contigo por la eternidad. Así que aguardamos esa esperanza, esa bendita esperanza. Sabemos que tú no retardas tu promesa, como algunos dicen, sino que tú eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos crean que tú eres el Cristo y que procedan al arrepentimiento. Así que oramos en esta mañana también por aquellas personas ahí en el mundo que no han oído y no han creído, para que tú envíes mensajeros fieles de tu palabra, para que ellos crean que tú eres el Cristo y así sean salvos, Señor. Asimismo, oramos en esta mañana por las personas que están hoy aquí y que no han depositado su confianza en ti para salvación. Que hoy sea el día de su salvación, que hoy crean que Cristo Jesús es el Señor, es la resurrección y la vida, y que puede darnos vida a nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Agape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape.